Hoy haré un auto que funciona con agua. Y además investigaré si los autos que funcionan con agua en realidad son peores para el medio ambiente que los tradicionales que usan gasolina. De todas las moléculas del planeta, el agua es la que casi todos conocen. ¿Sabes de qué está hecha el agua? H2O. Sí. El agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Eso significa que al quemar el hidrógeno en el aire, se genera una explosión cuando éste reacciona con el oxígeno en el aire para producir agua. Bien, aquí voy. Vimos una ráfaga de fuego porque fue una explosión muy débil en mi opinión. La reacción no ocurrió muy rápido porque el hidrógeno tenía que mezclarse con el oxígeno en el aire antes de reaccionar. Pero si en lugar de llenar una burbuja con hidrógeno puro, la lleno con gas de hidrógeno mezclado con oxígeno en una razón de 2/1, puede producirse algo muy peligroso. Bien, aquí voy. Esta mezcla de gases se llama gas oxihidrógeno estequiométrico. ¡Santo cielo! Es difícil saber qué tan fuerte es en realidad porque se corta el sonido de la pista de audio. Así que pondré un medidor de decibelios para que veamos lo fuerte que suena. 112,8 decibeles con una pequeña burbuja como esta. Es como estar a 30 metros de distancia de un motor a reacción. La velocidad de la detonación es de unos 3.000 metros por segundo, unas 8 veces más veloz que la velocidad del sonido y unas 6 veces más veloz que la detonación de la pólvora. Hay mucha energía acumulada en este gas, y cuando esa energía se libera, es intensa. Pero ¿y si no tuviéramos que liberar toda la energía de golpe? ¿Y si en lugar de que todo el hidrógeno reaccione con todo el oxígeno a la vez, pudieran turnarse y producir una reacción controlada? Por ejemplo, tengo 2 tanques de gas bajo esta agua. Uno es hidrógeno y el otro oxígeno. Los gases se combinarán en una reacción controlada en esta celda de combustible para producir agua. Y cuando se combinan, se extrae algo de energía. Pero no se producen picos de presión incontrolados ni mucho calor, sino que electricidad. Voy a conectar estos 2 electrodos a los cables del motor que están aquí. Esto está siendo alimentado solo por estos gases. De hecho, si observan bien, verán que el volumen de esos gases disminuye a medida que gira el motor. Puedo usar esta electricidad para alimentar un ventilador o hasta el motor de un auto. Por ejemplo, puedo inventar un pequeño modelo de un auto alimentado con estos gases. Puse los tanques de gas atrás y cuando conecto los electrodos, el auto empieza a moverse. Es un auto eléctrico que funciona a gas. Aunque las ruedas no giran muy bien. Es un auto de celda de combustible de hidrógeno y se pueden fabricar autos a escala real que funcionen así. En los autos de celda de combustible, el hidrógeno se almacena en un tanque de alta presión que luego alimenta las celdas de combustible que generan electricidad cuando el hidrógeno reacciona con el oxígeno en el aire. Pero ¿cómo se obtiene electricidad de 2 gases que reaccionan juntos? Los electrones son atraídos por el oxígeno más de lo que son atraídos por el hidrógeno, debido a que el oxígeno tiene 8 protones positivos que no están demasiado protegidos de los electrones que los rodean. Y si es posible, sacará los electrones de un átomo de hidrógeno. Y el hidrógeno y oxígeno terminarán compartiendo la mayoría de los electrones que están cerca del oxígeno. Y exactamente eso es lo que sucede aquí. El oxígeno de este lado de la celda de combustible está tocando el metal de platino que está conectado a través de los cables al metal del otro lado que está tocando el hidrógeno. El oxígeno puede extraer los electrones del hidrógeno del otro lado. Y se aprovecha el movimiento de los electrones por los cables. En lugar de dejarlos ir directo al oxígeno, los hacemos pasar por este cable y en el camino hacen su tarea. Hicimos la misma reacción que ocurre con la explosión, pero de una manera más controlada. Una celda de combustible puede producir agua con oxígeno e hidrógeno, pero también puede producir hidrógeno y oxígeno con agua si se le pone energía. Si le pongo energía a estos 2 electrodos, inmediatamente puedo generar hidrógeno y oxígeno. Y luego podré usar el hidrógeno y oxígeno para encender un motor cuando lo necesite. Ahora tengo un auto que solo funciona con agua. A este punto sus sentidos de balance energético termodinámico deben estar exaltados. ¿El auto está funcionando con agua? Bueno, si nos dejamos llevar por las buenas noticias, sí, hay autos que funcionan con agua. Esto es bueno, dice que un niño en la India creó una motocicleta que funciona solo con agua.
Al parecer hizo lo mismo que nosotros. Usó la batería de su bicicleta para dividir el agua en hidrógeno y oxígeno y luego quemó el oxihidrógeno. ¿Cómo nos perdimos esta tecnología? Miren, otro video de YouTube que tiene 1,4 millones de vistas. Usaron la batería para dividir el agua en esta mezcla inflamable de hidrógeno y oxígeno y con eso alimentaron al motor que luego enciende el alternador para cargar la batería que sigue dividiendo al agua en hidrógeno y oxígeno. ¡Qué gran idea! Aunque tiene un problema. No funciona. Veamos cuánta energía se necesita para dividir al agua en hidrógeno y oxígeno. Tardé 8 segundos en producir 10 mililitros en 5 amperios y 3,5 voltios, es decir, 140 julios. Tardé 100 segundos para usar 10 mililitros en 0,5 voltios y 0,5 amperios, es decir, que logré extraer solo 25 julios de energía. En este caso solo extraje un quinto de la energía que introduje. Necesité más energía para dividir el agua que la que extraje de ella cuando combiné el hidrógeno y oxígeno de nuevo. Así que este video es una gran mentira. Y sorprendentemente nadie lo mencionó en los comentarios. No se puede usar el agua como combustible porque el agua es el producto de los reactivos. No tiene ninguna energía química para dar. En los videos o noticias que se habla sobre usar el agua para alimentar un vehículo, siempre se usa alguna fuente de energía para crear combustible con agua y luego se usa ese combustible para alimentar al vehículo. Se pueden usar metales que reaccionan para formar hidrógeno con agua o se puede usar electrólisis de una batería que fue cargada con otro combustible. Pero como sea, cuesta más energía dividir al agua de la que se recupera al volver a quemarla. Pero ¿y si usamos la energía del sol para dividir el agua? En ese caso funcionaría, pero el agua no es el combustible, sino que es el sol. Por eso hace unos años los autos de celda de combustible parecían ser una gran alternativa de autos energéticos para el futuro. Solo se necesita un tanque de hidrógeno para alimentar al auto. Este hidrógeno se puede producir con fuentes de energía alternativas como el sol, agua o viento. Pero el problema es que la mayoría del hidrógeno del mundo no se produce por electrólisis con estas fuentes de energía alternativas. La mayoría del hidrógeno del planeta se produce con la reacción del gas natural con el vapor a altas temperaturas. Se queman hidrocarburos para calentar el proceso y luego se usan los hidrocarburos para crear el gas hidrógeno. Al producir este hidrógeno puro que puede usarse para alimentar un motor y solo hacer que el agua funcione como escape, se produce mucho CO2 en el proceso. La elaboración de hidrógeno produce cerca de 830 millones de toneladas de CO2 por año. Es más CO2 que el que habríamos liberado si quemásemos un gas natural que fue usado para producir el hidrógeno en primer lugar. Los autos que funcionan con hidrógeno parecen una gran idea en teoría, pero la realidad es que son más dañinos que buenos, a menos que usen energía renovable. Pero no quiero descartar las celdas de combustible, siguen siendo una gran tecnología. Y como la electricidad se usa para producir hidrógeno, estas celdas aún podrían tener un uso potencial si empezáramos a utilizar la energía nuclear como principal fuente de energía. Gracias otra vez por ver The Action Lab, nos vemos pronto.